Nos dirigimos entonces a nuestra carpeta de trabajo donde vamos a visualizar los archivos que hemos preparado. Pero lo olvidaba que no se encuentra ni en raster ni en vector, se encuentra en formato geopaquete. Como ustedes podrán verificar, lo que van a tener es un archivo único de .gpkg que se denomina provincia-castilla. Es debido a la provincia que acabamos de mencionar en la región Arequipa, en el sur del Perú. Entonces vamos a venir aquí en navegador. Y acá yo lo tengo cargado ya, pero vamos a hacer el proceso de nuevo para poder recordar cómo es que se cargaba el formato GeoPackage. Venimos aquí en clic derecho, conexión nueva, ubicamos el archivo dentro de nuestra carpeta y le ponemos en abrir. Una vez que se encuentra este icono de una suerte de un cilindro o un pequeño contenedor, quiere decir que ya se ha cargado el contenido correctamente. Y luego tendríamos que ingresar la información que se encuentra dentro, dándole doble clic o si no, arrastrándola. Vamos a cargar esto de aquí, lo de acá y lo de aquí. Lo que tenemos, vamos a escribir previamente, es información vectorial de la provincia de Castilla, son los distritos. Tenemos acá una capa con todas las entidades de todos los distritos, como también una capa con un solo distrito. Y lo más importante es esta información de tipo raster. DEM quiere decir Digital Elevation Model de la provincia de Castilla. Entonces, eso corresponde a un modelo de elevación digital. Es una información en formato raster donde cada píxel está expresando el valor de la altura que tiene un área del área de estudio, una porción del área de estudio que cae dentro de ese píxel, ¿no? Como podemos, haciendo zoom, podemos verificar que en los bordes de lejos no se puede visualizar evidentemente, pero cuando nos acercamos podemos notar acá los rastros de los píxeles de la información en formato raster. Perfecto. Nosotros hemos descrito algunos geoprocesos y vamos a todos realizarlos con esta misma información. Procederemos ahora a realizar una extracción, es decir, cuando queremos cortar una pequeña parte de esta información. Vale decir también que este raster también ha sido extraído de uno más grande, porque cuando nosotros obtenemos la información, como veremos en la parte de fuentes abiertas de información, cuando nosotros obtenemos generalmente los modelos de elevación digital, o mejor dicho, claro, los modelos de elevación digital vienen en escenas, ¿no? En escenas que son de formato cuadrangular. Bien, entonces vayamos a raster, la pestaña raster en la parte superior, extracción, y vemos que hay dos tipos, por extensión y cortar raster por capa de máscara. Primero usaremos por capa de máscara. Bien, la capa de entrada sería el DEM, evidentemente. La capa de máscara, primero vamos a usar distrito de Tipán. Tenemos como, bueno, no lo escribí, disculpar. Ese es el distrito de Tipán dentro de la provincia de Castilla. Entonces vamos a distrito de Tipán. Queremos la pequeña área que describe este distrito. No queremos todo el raster, solamente queremos esta pequeña área. Listo, entonces el sistema de referencia de coordenadas de origen, WGS84, el objetivo también. Y bajamos, esto lo dejamos por defecto, no hay ningún problema. Y acá es muy importante esta parte. Es donde me dice ingresar la ruta para yo poder colocar el archivo de output, el archivo de salida. Acá es muy importante, como reitero, no solamente colocar, por ejemplo, el archivo de salida. Por ejemplo, si yo le pongo Tipan, no es solamente colocar eso, sino es colocar toda la ruta. ¿Y cómo hacemos eso? Venimos aquí, en esos tres puntos, y me da la opción. Si yo le coloco en guardar en un archivo temporal, entonces no pasa nada, sigue como está. Si yo lo ejecuto, va a salir el resultado, pero evidentemente es un resultado virtual. Porque yo al cerrar la sesión, al eliminar el proyecto o al cerrar el proyecto, ese raster después no voy a poder acceder. Entonces vamos a guardar en archivo, save to file. Bien, entonces lo ruteamos. Vamos a ponerle, por ejemplo, distrito de Tipán. Y le ponemos en guardar. Se genera la ruta completa. Ahora, antes de darle en ejecutar,
me gustaría mencionar esto que es un pequeño paréntesis, pero nos va a ayudar a entender algo que es bastante llamativo. Si ustedes se dan cuenta, en la última parte de nuestra ventana de herramienta, de la herramienta cortar, como en otras herramientas, eh, hay una sección que se denomina llamada a la consola GDAL OGR. Este texto que se encuentra aquí me describe todo lo que yo he configurado en la parte superior. O sea, el hecho de colocar la capa de entrada, la capa de máscara, el sistema de referencia de coordenadas, colocar la ruta, todo eso se resume en este texto. Pero ahora, ese texto es un código. Es un código es llamar a una función dentro de una librería. Este texto es el código de programación del que está hecho esta función. Al momento de configurar la herramienta, nosotros podemos hacer exactamente el mismo resultado usando este código dentro de un terminal de programación. Vamos a intentarlo. ¿Recuerdan lo de la instalación avanzada? Que usábamos una plataforma denominada OSGeo4W. Al momento de instalar, nosotros al abrir esta plataforma o este aplicativo, se abre un pequeño terminal de programación en el cual si yo escribo QGIS y luego pongo Enter, se va a abrir la versión de QGIS. Pero no solamente me sirve para simplemente abrir QGIS y ya. Lo que me sirve también es como una consola de programación en las cuales yo puedo, a través del lenguaje Python o el del lenguaje Java o C++, por ejemplo, usar las librerías, las diferentes librerías, las herramientas que se encuentran en cada una de ellas, como por ejemplo GDAL. Entonces yo puedo usar GDAL dentro de esta consola, como también lo estoy usando a través de la interfaz gráfica de usuario, pero evidentemente es mucho más sencillo, porque acá tan solo es colocar con clics, básicamente. Entonces, esto es precisamente a lo que se refiere la programación en los sistemas de información geográfica. Si yo copio y pego, por ejemplo, esto, por ejemplo, yo esto lo selecciono, lo copio, y luego pego, y presiono Enter para ejecutar ese comando, podemos notar al leer lo que me dice que se está creando el archivo de salida en la resolución determinada, filas y columnas. Me dice se está procesando este geopaquete, como es la capa de entrada, y también se está señalando la ruta de salida. Entonces se dice que se están copiando los valores sin datos de la capa y todo tal, y luego me dice que terminó el proceso. Entonces, lo que yo hubiera hecho acá con simplemente hacer un ejecutar, de repente también se podría haber hecho a través de esta plataforma, ¿no? A través de acá, de repente podría haberlo hecho de manera manual. Vamos a ingresar. O sea, podría haber configurado si de repente manejamos un lenguaje de programación, poder configurado y también hacer el mismo procedimiento pero a través de un lenguaje de programación. Vamos a confirmar si es que la capa se generó correctamente, para que vean que no les estoy engañando. Como podemos notar en nuestra ruta, en la ruta que digamos pusimos para el archivo de salida, se ha generado un archivo que es distrito de Tipán. Le agregamos, esto lo apagamos y como podemos notar ya se realizó el procesamiento y lo hicimos a través de un lenguaje de programación. En este caso fue solo un copiar y pegar, pero evidentemente usar programación en un sistema de información geográfica me permite muchísimas más virtudes, más que solamente agarrar y copiar y pegar un comando, sino a lo que quiero ir realmente es a esto. Vamos a volver. Extracción, capa de máscara, esto de acá. A lo que quiero ir realmente es a esto, a que cuando nosotros habíamos mencionado que QGIS es un sistema de información geográfica de código abierto, es a esto a lo que nos referimos, a que la mayoría de las funciones, los algoritmos, si no todos, me permiten poder ver el lenguaje de programación en el cual sus funciones están configuradas, como en este caso.
para de esa manera yo poder modificarlo, poder aprender de ellos y poder, cómo no, entender sobre todo cuál es el funcionamiento de cada una de las herramientas, que no solamente es hacer un clic y ya, sino es entender cuál es el trasfondo de cada una de estas herramientas de análisis espacial, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere cuando estamos hablando de un software libre de código abierto, que dentro de su estructura, de las funciones, algoritmos y demás, podemos nosotros ver el código fuente de cada una de sus herramientas, el código de programación, el script que describe a cada uno de estos procesos que se realizan dentro de un software de sistema de información geográfica. Eso es lo que quería ir con esa explicación. Entonces verán siempre que en las herramientas se puede visualizar esto. Entonces de esa manera podemos entender cómo es que funciona. Bien, entonces ya lo hicimos para este pequeño distrito, pero hagámoslo ahora para de repente otro distrito. Para ello usaremos la capa de provincia de Castilla y vamos a seleccionar un distrito determinado. Supongamos que queremos un corte en base a este distrito. Lo que queremos es seleccionar. Recuerden, seleccionamos acá primero en el panel de capas y luego usamos nuestra herramienta de selección. Y seleccionamos la entidad necesaria. Esta es la que necesitamos, está seleccionada y vamos al procesamiento, capa de máscara. Capa de máscara es la provincia de Castilla, pero solamente los objetos seleccionados. Es importante marcar ahí. Igual, acá ponemos esto, el mismo. Y acá le damos una ruta, ¿no? Esto va a ser, bueno, no recuerdo cuál era el distrito, no lo vimos, pero vamos a ponerle distrito corte. Listo, y le damos en ejecutar. Dice que se está creando. Acá también podemos ver precisamente en el panel de registro el código, el script que se ha utilizado para ejecutar esa función. Vamos a cerrar. Y bien, como podemos notar, se hizo el subset. Este es el más grande. Y de esa manera podemos hacer una extracción en función a una capa de máscara. Pero como habíamos visto previamente, también podemos hacer una extracción manual, una extracción libre. ¿Cómo hacemos eso? Vayamos aquí a raster, a extracción, y seleccionamos cortar raster por extensión. Seleccionamos la capa de entrada y en extensión de corte vamos acá a los tres puntitos y me pide calcularlo desde una capa, bueno, que es lo mismo que hemos hecho. O sea, si nosotros seleccionamos calcular desde una capa y seleccionamos distrito de Tipman, igual se va a tomar como si fuera una máscara. Podemos usar la extensión de lienzo actual. Supongamos que yo me he acercado, por ejemplo, y yo requiero que esta zona que se visualice en el lienzo sea la que se necesita. Entonces debería seleccionar aquí en usar extensión de lienzo y se cargan precisamente las coordenadas de los puntos extremos, ¿no? Como también podemos dibujarla en el lienzo. Podemos dibujarla manualmente. Vamos a alejarnos un poquito. Por acá, vamos a venir por aquí, por ejemplo. Una zona chiquita, por acá. Listo. Y esa zona no se visualiza nada, pero ya se cargaron las coordenadas de los puntos extremos. Y luego seguiríamos con lo demás, ¿no? Vamos a darle, por ejemplo, esto vamos a dejarlo como un archivo temporal, para que vean que también podemos generar archivos temporales, simplemente dejándolo vacío. Y le doy en ejecutar. Sí, listo. Perfecto. Entonces, ahora se hizo una pequeña extracción manual de esta pequeña porción, como podemos notar. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con extracción. Hemos visto por máscara, por libre, y también de pasada hemos hablado un poco sobre lo que es un código abierto. Perfecto. Veamos ahora lo que corresponde a resampleo. Resampleo es cuando nosotros estamos
eh, cuando nosotros estamos alterando el tamaño del píxel, como habíamos dicho, acá si ustedes pueden visualizar, si al hacer zoom se visualiza el tamaño del píxel. Vamos a medirlo aproximadamente, medirlo en metros. Supongamos que vamos por acá. Tiene un tamaño de 12.5 aproximadamente. Como es un DEM ALOS Pulsar, precisamente esa es su resolución. 12.5 metros.